repasando. De vuelta en Repasando en esta edición 657 que corresponde a este domingo 12 de mayo 2024. Esta noche en Mirador Electoral a partir de las 10 de la noche, don David Durán, Marcos Martínez, el cobrador. Ese es el invitado de esta noche en Mirador Electoral. El cobrador, el candidato a presidencial Roque Espaillat. Así que no se lo pierda. Interesante entrevista. Estaremos ahí. Bueno, se olvidó la primera plana de la semana. Vámonos con ella, señor director. Ahí está la primera plana de la semana. Corresponde a Diario Libre de miércoles 8 de mayo. Véanlo ahí. Ahí está la foto. Esa foto es del canal, del masacre, como se desbordó. Todos se lo llevó una riada. Su principal titular, ADP y el Ministerio de Educación acuerdan parar huelgas y retomar el diálogo. Esa es la primera plana seleccionada por la producción de Repasando. Para esta edición 657 que corresponde a este domingo 12 de mayo 2024. Les recuerdo, Repasando es una producción de Bemar Televisión por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53. En el resumen de los titulares sobresalientes, hay un titular que dice: pedigüeños y limpiavidrios le dan la bienvenida a Ulises Rodríguez. A mí no me extraña eso. Siempre cuando hay cambio de administración municipal, hay sectores desplazados que han sido sometidos al orden por la administración que se va, que aprovechan el cambio. Esa debilidad que hay entre se va uno y viene otro. No. Cuando se reelige no, porque hay una continuidad. Nadie inventó cuando Abel del primer cuatrenio siguió en el segundo, porque la administración estaba de control. Es simplemente un acto protocolar, pero cuando hay un cambio, las autoridades que están bajan la guardia, el que es responsable de aquello, yo me voy, baja. El que viene no tiene control, se toma su día. Y entonces ahí, en esa España boba, no en el proceso de transición, no. Cuando se encarama el 24 de abril, esos días, esa semana de 24 de abril, que es la transmisión de cambio, próximos 15 días, ahí hay una especie de España boba. Ahora, yo, que no soy teórico, sino que soy un hombre práctico que ando en las calles, he notado que el centro del pueblo, los triciclos, las carretillas, tenuamente, suavemente han aparecido. No solamente los pedigüeños. Y entonces yo quiero decirle a mi amigo Ulises Rodríguez que tenga cuenta, que tenga mucha cuenta, que no venga Ulises es un hombre que se caracteriza por el consenso. No es un hombre de primera línea, no es un hombre de sable a tomar. No. Es un hombre tranquilo, le gusta. Hay cosas que en ese ayuntamiento no se puede hacer en contemplación. Y que recuerde algo. Aquí lo están comparando con Abel. Y usted puede decir lo que usted quiera de Abel Martínez. Pero al final de la jornada, ese pichón de dictador que cogió la alcaldía y en los primeros meses que tomó la alcaldía, era picoteándolo todo el mundo. Después se vieron los resultados. ¿Cuál?
en la administración de Abel, a partir de los 6 meses que él tomó el primer mandato, jamás se volvió a ver un haitiano con una carretilla en el centro del pueblo. Jamás se volvió a ver un haitiano con una carretilla vendiendo yuca o ñame o plátano en la Pedro Francisco Bonó con Sánchez. Estoy hablando puntos específicos. Nadie volvió a ver en una esquina una haitiana vendiendo chuchería. Ese mercado de la pulga de Pueblo Nuevo, que ya venía por la 30 de marzo frente a los bomberos, fue a sablazo limpio que Abel Martínez lo sacó de ahí. Vea, lo sacó y que hoy. Entonces, Ulises tiene su propio sello, Ulises tiene su propia impronta, Ulises tiene su propia consigna y hay que darle el tiempo necesario a él. Pero cuidadito, cuidadito con flojar y que porque las elecciones, que ya el domingo es. Entonces, eso de los limpiavidrios y los pedigüeños en la esquina, eso es una realidad. Eso es una realidad. Ahí en el elevado de la Estrella Sadalá, ayer a las 7 de la noche, que yo venía ahí y que me paré ahí, vinieron 3 haitianas y me abordan a mí, y de mala manera, ahí. Yo esperando el cambio en la 27 con Estrella Sadalá, en dirección hacia Utesa. Es una realidad, y eso nada más se combate con macana y disciplina. Así que ese titular que está ahí, ese titular no es inventado. Está bueno ya, funcionario de Ulises, para el aprendizaje, para la toma del control. Está bien esta semana, que las elecciones, que hay que llevar a los compañeros, que la logística, ok, pero el lunes vamos a retomar esto, que si esto se va de control, es acechando lo que están a ustedes. Entonces lo que vivimos hablando y trabajamos y votamos por Ulises, no queremos que nos dejen quedar más. ¿Oíste, Arimendi? Está hecha la observación. Vamos a continuar entonces a otra cosa. Se acabó esto de posiciones políticas, de análisis. Ya, esto está decidido. Ya que es lo que más vamos a hablar. No esperen de mí que yo vengo hoy a plantear esto, cuál es el senador que va a ganar, los diputados. No estoy en eso. Yo no estoy en eso. No estoy en eso. Vamos a esperar domingo ya, vamos a sufragar, vamos a hacer nuestra labor. Y, no vamos a ver qué va a decir más. No estoy en eso. Vámonos con la fecha para recordar. La fecha para recordar. Sí, esa es, véala ahí. La fecha para recordar. 10 de mayo de 1998 al 10 de mayo del 2024. 26 años de la muerte del más grande líder de masas, José Francisco Peña Gómez. María Santísima. 26 años. Parece que fue ayer. Y van 26 años de que el Peñón Peña Gómez murió, un hombre trascendental. Una fecha tremenda esa. Miren una cosa. A ese hombre no se le ha hecho justicia. Y usted sabe por qué no se le ha hecho justicia, entre otras cosas. Porque todavía aquí hay gente que sigue discriminando a José Francisco Peña Gómez.
26 años después, hay gente sacándole en cara la negrura y hay sectores fácticos, sectores influyentes que impiden que a ese hombre se le haga justicia. Peña Gómez es un hombre fundamental en la lucha democrática del pueblo dominicano. Revisemos la historia y después de la muerte de Trujillo, en la lucha democrática del pueblo dominicano, hasta el día de hoy, sale Peña Gómez. Usted revise esa constitución y ahí hay cosas fundamentales que Peña Gómez en el pacto del 94, sacrificando su interés, se lo logró. Ahí hay unos datos, yo leí creo que en los titulares sobresalientes, cuánto tiene el voto en el exterior, que en este momento, para la próxima elección, ¿sabe qué padrón hay? 863,000 dominicanos van a votar. ¿Usted sabe en cuánto? En 35 países del mundo. ¿Quién logró eso? Peña Gómez fue que logró el voto del dominicano en el exterior. ¿Quién logró la doble nacionalidad en la Constitución Dominicana? Peña Gómez. ¿Quién logró el Consejo Nacional de la Magistratura y quitarle al Senado la facultad de nombrar los jueces? Peña Gómez. Y a ese negro Peña Gómez, yo no soy un peñagomista de primera línea. En el PRD yo no era de la línea de Peña Gómez, pero lo reconocía como el líder, lo respetaba como el líder. Y después de muerto, recuerdo como ahora, pues los pueblos son así. Peña Gómez murió en Cambita. El doctor Fran Joseph Tomén, que anda por ahí todavía, mi amigo Fran Joseph Tomén, médico personal de Peña Gómez, familia de la viuda de Peña Gómez, estaba allá en Cambita cuando murió Peña Gómez. Y lo llevaron a medianoche a la funeraria Blandino. Y había multitudes, y al otro día tuvieron que llevárselo para el Olímpico, porque la multitud que querían ver a su último líder iban a destrozar a la funeraria Blandino. 10 horas el sepelio de José Francisco Peña Gómez. Por ahí andan las palabras de Felipe González, de Rubén Berrío, mortales, mortales. Todavía Peña Gómez no ha sido reivindicado y todavía esto que le voy a poner resuena en los oídos de muchos más los dominicanos, porque Peña Gómez tuvo la grandeza que sabiendo que se iba a morir, hizo esto. Adelante, señor director. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Mortal. Yo lo perdono. Todavía hay cientos de gente que le cabe ese perdón de José Francisco Peña Gómez.
Pero bien, ahí está. El domingo pasado hubieron elecciones en Panamá. Vamos a ver los resultados de esas elecciones en Panamá. Panamá eligió su próximo presidente. Recuerden que en Panamá es un quinquenio, son 5 años y no hay reelección. Ahí está, aunque se puede volver a aspirar. Como fue el caso de ahora, Martín Torrijos, expresidente. Ahí está José Raúl Mulino, sacó un 34.32%. Ricardo Lombana, es un independiente de un movimiento, sacó un 24.74%. El expresidente Martín Torrijos, 16.02%. Vamos arriba. Continuamos. Panamá elige nuevo presidente. Rómulo Robb, ese es del Centro Democrático, 11.32. Zuley Leicep, 6.40. Gabriel Carrizo, 5.83%. Ese es el actual vicepresidente y es el candidato oficialista. Quedó en 6º lugar. Vamos arriba. Y entonces, míralo ahí. El Delfín, José Raúl Mulino, es el delfín del condenado prófugo Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Lamentablemente, parece ser que eso es una tendencia. Los pueblos no le hacen caso a eso de corrupción. No le importa eso de corrupción. Este Martinelli, expresidente de Panamá, que cumplió condena en Estados Unidos, regresó a Panamá deportado de los Estados Unidos y allá en un caso que tenía lo condenaron a 11 años y apeló hasta que la Suprema panameña ratificó la condena. Cuando ratificaron la condena, el Tribunal Electoral lo descartó como candidato presidencial. Se asiló en la embajada de Nicaragua y entonces Mulino, que era su candidato vicepresidencial, entonces pasó a ser el candidato presidencial y ganó. El sistema de doble vuelta es un sistema garante de la democracia y de fortalecimiento institucional. El presidente de Panamá lo eligieron con un 34 y algo por ciento de votos. Sin embargo, los 5 candidatos restantes suman un 67%. O sea, es un presidente de minoría absoluta. Pero ahí es mayoría simple, primera vuelta. Eso no garantiza a un gobernante con el suficiente mandato popular para ejercer y gobernar. Es un candidato electo por una minoría, 34 y ganó. Y los otros 5, 67% tienen los otros 5. Pero ese es el sistema de los panameños. Martinelli, desde la embajada preso. ¿Usted sabe cuál era la campaña? Porque en Panamá se usa mucho el bordado aquel de Gonzalo, Ayala. El loco con Mulino, porque en Panamá a Ricardo Martinelli le dicen el loco. Y entonces era el loco con Mulino. Y el loco barrió estando exiliado, huyendo en la embajada nicaragüense. Como dijo un cantautor que más adelante vamos a ver, ¿quién ganó en Panamá? Entonces, esa es la situación en Panamá. Ganó Ricardo Martinelli, exiliado, metido huyendo, con 11 años en la costilla, una sentencia irreversible. Lógicamente que ahora Mulino, lo primero que va a hacer es que le va a dar un salvoconducto o va a salir de la embajada, se va a hacer preso y él va a venir, ¡pam!,
y va a dictar lo va a exonerar, lo va a indultar. Eso de lo por seguro que ese no va para la cárcel y será el hombre fuerte. Cuando digo el hombre fuerte, muchos se recuerdan del hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Ahora el hombre fuerte de Panamá va a ser Martinelli. De eso no tengan duda. ¿Quién no vio el Titanic? ¿Quién no vio esa película? Los aficionados al cine, todos la vimos. Una película que ya pasó a la historia como una de las películas íconos de todos los tiempos, como lo es, por ejemplo, Casablanca, como lo es, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, como es, por ejemplo, Loren de Arabia. Esas son películas íconos, están entre las 100 primeras. El Doctor Chivago, con Omar Charit, El Egipcio. Esas son películas. Entonces, ahí ya está el Titanic. El Titanic está en ese selecto grupo de películas ídicos. El Padrino 1. Ese no se puede quedar. El 1. Después 2 y el 3, eso lo discutimos. Pero el 1 está dentro de la película ícono. Es más, El Padrino está entre las primeras 10 películas. Como está Lo que el viento se llevó en las primeras 10. Como está Loren de Arabia. El Doctor Chivago. Eso son las primeras 10. Ahí está el Titanic. Está. Después hay otra que podemos discutirla. Los 7 magníficos en el área de vaquero. Está ahí eso. El golpe con Robert Redford. María Santísima. Entonces, pero es del Titanic que quiero hablar. Entonces, en el Titanic, ¿sabes que en las películas ves el protagonista, la protagonista? Pero hay un personaje que atrae la atención, que no es protagonista. A veces su aparición es minuto, pero ese personaje queda ahí. Entonces murió el actor que hizo un personaje en el Titanic que quedó ahí, véalo ahí. El actor Bernard Hill, el capitán del Titanic. Aquel capitán, mire, con esa barba, compadre, imponente. Entonces, que apenas habló, quizás saludando a un viajero, algo ahí, cuando la desgracia en el puente de mando. Sin embargo, si usted le pregunta a la gente, personaje de Titanic, de fulano, capitán del Titanic, murió, inglés murió. Así que esta semana murió el capitán del Titanic, de la película. O sea, ese no es el capitán del Titanic real, no. Ese es el capitán, el que hace de capitán en la película del Titanic, que era el actor Bernard Hill, y entonces murió esta semana, ahí está, muriendo. Leonardo DiCaprio es muy joven, habrá que esperar mucho tiempo. Este temita ha estado en la palestra de Repasando los últimos 2 programas, creo. Y el tiempo no daba, y ahora lo pusimos para que no dejarlo pasar, porque a 7 días de las elecciones, de las urnas electorales, este tema yo le hago justicia a un amigo, a un relacionado, a una persona que siempre he tenido relaciones cordiales y de respeto. Vámonos con esto, señor director. Ver para creer. Nelson Abreu, compadre. Ese
ciudadano. Ese que ustedes ven ahí, Nelson Abreu. En un momento, yo se lo vivo diciendo a amigos comunicadores, a los que trabajan lo vivo diciendo, aprendan. El problema no es subir y tener canal ahí, es mantener el canal ahí. El asunto no es usted como comunicador crecer y llegar ahí, es mantenerse ahí, no hacer así. ¿Ve? Aquí hubo un momento en que Esteban Rosario, Pedro Agustín Castillo y Nelson Abreu eran los jefes de la comunicación, los líderes de la comunicación, los que hacían opinión aquí. Pero el tema es Nelson Abreu, ese ciudadano, abogado de FUTE, de ejercicio, y comunicador vigente en este momento. Ese Nelson Abreu, póngalo ahí, señor director, ese Nelson Abreu fue fundador del grupo de Luis Abinader. Cuando aquí habían empresarios y dirigentes del PRD que no recibían a Luis, ese, junto a doña Rosa Santos, que no se le puede quitar su mérito en ese sentido, a doña Daisy Díaz, a Nelson Marmolejo, a Eddie Ortega y a Nelson Abreu. Yo sé que hay más, pero esos 5 eran. Después que fulanito, que el síndico de Puñal se unió, que Fausto Domínguez, que el que está en obra pública, el ingeniero Sosa, sí, todo eso. Pero esos 5, repito, Rosa Santos, Daisy Díaz, Nelson Marmolejo, Eddie Ortega y Nelson Abreu. Ese Nelson Abreu era el hombre que daba los cursos de entrenamiento para los delegados. ¿Usted sabe desde cuándo? Desde Hipólito Mejía. Ese era el encargado electoral provincial. Bueno, era de los que andaba con Luis, que hay un médico prestigiosísimo ahí, que fue a visitar, a llevarle a Luis y no se lo recibió. Hay muchísimos cuentos de eso. Y ahora son más luisitas, más binaderistas que el diablo. Y los cargos. Pero ese no es el tema. El tema es que de ese grupo, Nelson Marmolejo es diputado. Doña Daisy fue hasta el 24 regidora, como 2 o 3 mandatos. Ahora aspira a diputada. Y una mujer influyente en este gobierno de Luis. Y oída por Luis, respetada por Luis. Mi amigo Eddie Ortega manda más en Corazán. Yo no sé quién manda más en Corazán. Si Eddie Ortega o el Trucutru, que figura de director general. De Rosa Santos no hay que hablar. Esa es la horca y cuchillo aquí en esta provincia, porque esa nada más no es gobernadora. Esa la juega todo, lo quiere todo y lo manipula todo. No hay que hablar de esa. ¿Cuál es el que está fuera de los 5 principales? Nelson Abreu. Oiga, yo no soy dado a utilizar cosas personales para justificar. Pero cuando nosotros en el PRM, después de la última convención, hicimos un pacto en la convención, porque esa gobernadora es una gatica María Ramos cuando le da la gana, que nosotros apoyamos a Nelson Abreu para presidente y ellos a mí para secretario general. Hicimos un pacto provincial para apoyarla a ella a la presidencia, con unos boticos que nosotros teníamos. Y uno que después se alzó con el santo y la limosna para secretario general provincial.
¿Usted sabe a quién mandó la gobernadora a representarla? Y fue que firmó. Yo tengo una copia de eso. En nombre y representación de ella. Dije para que no, porque ella no podía dar la cara. Nelson Abreu. Era una alfombra política de esa señora gobernadora y de ese equipo. Y esa misma señora gobernadora, la glamurosa, cogió el hacha y le dio que tosió a Nelson Abreu. Pues Nelson Abreu podrá tener allí una publicidad aquí, allí, de los programas que tiene. Pero ¿dónde está el cargo de Nelson Abreu? ¿Dónde está el cargo de Nelson Abreu? No lo tiene. Ah, porque pretendió mucho y quería demasiado. Pues no lo tiene. Hasta del partido, de la jerarquía del partido lo sacaron. A ese. Míralo ahí, véalo ahí a ese. Ese era el encargado electoral del partido provincial. ¿Usted sabe qué hizo la gobernadora? Porque es una malagradecida esa gobernadora. Nada más es si usted está con ella. Debieran haber algunos que llegaron ahora y están de lambones al lado de ella. Verse en el espejo de Nelson Abreu. Lo sustituyó, ¿usted sabe por quién? Por el alguacil tramposo que está en Corazán, que llegó ahí descalzo a Corazán y hoy es un potentado. Y peta, casa, ese que llegó ahí, por ese, que da pena. A mí me dijeron unos dirigentes que en una reunión, él como encargado electoral, le dieron la palabra y daba pena. Nelson Abreu se ha crecido como en el allá arriba en el monumento, porque con quien lo sustituyó no tiene el nivel, la capacidad, la representatividad, ni el conocimiento. Porque no todo el mundo que tiene pedagogía para enseñar a los otros. No tiene el carisma. Ese Marco Rodríguez, ese alguacil tramposo, mañoso, que es una característica de notificar en el aire. No sé. Pero ¿y cómo es la cosa? Usted le explican eso y no lo cree. Que tienen afueriado a Nelson Abreu. Después, será el maestro de ceremonia de Luis, por excelencia, que se echaba todos los líos del partido. El hombre insignia en las narrativas de las caravanas transmitidas por la radio. Que ayer casualmente, buscando un programa que yo oigo todos los sábados, mi show de Bernardo Hermosén, resulta que no lo dieron ayer, porque había una marcha, transmitiendo una marcha del PRM, y esa emisora la transmiten, no dieron a mi show ayer. Entonces yo lo andaba buscando y oí ahí, oh sorpresa, un saludo a Miriam Cruz. Y oí a Miriam Cruz desgañotada, narrando esa impresionante marcha, que no dudo que sea impresionante, desbordante, pero aquella mujer, desgañotada, no tenía palabra, y con un sentimiento de fundadora del PRM, pero por Dios, Miriam, respétate. Entonces extrañé la voz de Nelson Abreu, no sé si estaba o no, pero cuando tú ponías una marcha del PRM en tiempos difíciles, era la voz. Nelson Abreu era al PRM lo que era Adriano de la Rosa al PRD. Y lo dejo ahí. Pero el malagradecimiento, la injusticia, la mala paga en política en Santiago está reflejada en ese señor, Pero póngalo por Dios, director, pero usted no está en eso. Está reflejada en ese señor que está ahí, víctima de los malos agradecidos. Ese tiene mérito igual que cualquiera al lado de Luis Abinader.
ni acercarse a Luis lo dejan. Ese que está ahí. Entonces imagínense yo, o usted, o un dirigentico de allí. Si eso es a Nelson Abreu, imagínese. Pero bien, el tiempo dirá. Nelson tiene de aquella fábula que hay, ¿sí? De que, ¿y tú? No, yo soy como el israelí, que no es el caso mío, yo soy palestino. Yo le estoy hablando a usted de un cuento que hay. Yo soy como el israelí. ¿Y cómo el israelí? El israelí es que se siente en la galería, en una mecedora, a esperar que el cadáver de su enemigo pase por el frente. Yo creo que Nelson Abreu tiene algo de israelí. Y yo prometí en una edición, para que se comprendiera la situación que se está dando en Estados Unidos. Hay gente que no entiende las protestas en las universidades estadounidenses. La gente no entiende que en una Howard, Yale, la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos, haya movilizaciones igualitas que en la UASC, y que la policía entre y le caiga a palo. 2.400 presos van. La gente no entiende eso. Porque para estar en una universidad de ese nivel hay que pagar y demás. Son carísimas de carísimas. O usted es un estudiante excelentísimo para que le cubran su gasto. Entonces la gente no sabe que la mayoría de las universidades estadounidenses son financiadas por los judíos. Y entonces creen que nada más los estudiantes están protestando para que cese el genocidio en Gaza. Y una de las principales es que esa universidad se desligue y renuncie a los financiamientos de la diáspora judía. Entonces la gente no entiende eso. Como estudiantes de Yale abren campaña, casita de campaña y cogen el campo universitario. La gente no entiende eso. Pero mucho menos hay gente de esta generación que no conoce que en el 68 hubo un movimiento parecido a eso, que las universidades fueron tomadas, protestas, enfrentamientos y apresamientos de la policía e irrupción de la policía en los campos universitarios a palo. Aquello era también por una causa, ¿cuál? Que Estados Unidos se retirara de la guerra de Vietnam. Y ahora es que cese el genocidio en Gaza y que Estados Unidos no siga patrocinando y apoyando a Israel. La gente no entiende eso. Y entonces explicar eso se toma mucho tiempo, muy difícil. Yo le prometí a ustedes que le iba a traer un video que explica ese fenómeno. Adelante, señor director. Después del video nos vamos a la pausa y regresamos con un invitado que ya llegó. Vámonos con eso. Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Austin. Decenas de campus universitarios en todo Estados Unidos han sido tomados por estudiantes que protestan contra la intervención israelí en Gaza. También reclaman en contra de lo que consideran la complicidad de los Estados Unidos con su tradicional aliado y llaman a boicotear a empresas e individuos con vínculos con Israel. Estas protestas han traído en varias ocasiones enfrentamientos con la policía o incluso con manifestantes rivales. Pero, ¿qué reclaman estos estudiantes y por qué, para algunos en Estados Unidos, recuerdan a las protestas de finales de los años 60 en contra de la guerra en Vietnam? Te lo contamos acá.
Lo primero es que las protestas en las universidades estadounidenses ya venían ocurriendo tras el ataque sorpresivo de Hamás a Israel y la posterior ofensiva israelí. Recordemos, el pasado 7 de octubre, el grupo palestino, considerado una organización terrorista por las potencias occidentales, lideró un ataque contra Israel que dejó 1.200 muertos y la toma de 240 rehenes. A eso siguió una operación militar israelí en Gaza que se ha cobrado hasta el momento la vida de más de 34.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de la Franja que controla Hamás. Y las manifestaciones en las universidades se han vuelto el reflejo de la tensión que esta guerra genera en los Estados Unidos. Desde que empezaron, los responsables de los principales centros universitarios del país han tenido que comparecer ante el Congreso. De hecho, la rectora de Harvard, Claudine Gay, renunció a su cargo debido a varias situaciones que generaron polémica por la gestión de este asunto en su universidad. Pero las movilizaciones adquirieron otra dimensión después de que la rectora de la Universidad de Columbia, en Nueva York, declarara ante el Congreso. Anti-Semitism has no place on our campus, and I am personally committed to doing everything I can to confront it directly. Después de estas declaraciones, numerosos estudiantes de esta universidad decidieron acampar en el campus y un día después la policía disolvió las protestas y arrestó a más de 100 alumnos. Sin embargo, las manifestaciones continuaron y la policía volvió a irrumpir para desalojar a los estudiantes pro-palestinos que se habían atrincherado en uno de los edificios y volvieron a detener a decenas de manifestantes. Pero, ¿por qué protestan exactamente? Las manifestaciones que vemos en estos centros universitarios piden un alto al fuego en Gaza y la libertad del pueblo palestino. Pero no solo eso, quieren que sus universidades rompan vínculos económicos con Israel. ¿Y a qué tipo de vínculos se refieren? Pues las universidades en Estados Unidos dependen habitualmente de donaciones para financiar aspectos clave en su funcionamiento, como laboratorios de investigación o fondos para becas. Pero también invierten este dinero en distintas empresas y fondos de inversión que generan beneficios de miles de millones de dólares. Lo que piden los estudiantes que se manifiestan es que sus universidades vendan las acciones que tengan en empresas israelíes o en aquellas que tengan negocios con este país. Creen que estas empresas son cómplices de la guerra en Gaza, al igual que las universidades que invierten en ellas. Además, piden que se corten los vínculos académicos con las instituciones de aprendizaje de Israel. La redada policial de hace 2 semanas en la Universidad de Columbia, que antes mencionábamos, fue el detonante para que las protestas se extendieran a muchos otros centros educativos en Estados Unidos. El caso más reciente es el de la Universidad de California en Los Ángeles, donde la policía llegó a intervenir después de que se produjeran choques entre partidarios de Israel y aquellos que apoyan a la causa palestina. Entre otros casos, por ejemplo, se cuenta el de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, donde la policía detuvo a cientos de estudiantes que ocupaban los espacios verdes del campus. También algo parecido ocurrió en el Emerson College de Boston, en la Universidad George Washington en la capital, Washington, D.C., o en la Universidad del Sur de California. Pero el caso de Estados Unidos no es el único, ya que manifestantes pro-palestinos también se reunieron durante la semana pasada en campus universitarios de otros países como en Australia, Canadá, Francia, Italia o Reino Unido. El activismo universitario en Estados Unidos es algo habitual y los centros universitarios siempre han sido escenario de protestas y debates políticos. Y las manifestaciones contra la guerra en Gaza de las últimas semanas han hecho que algunos comparen con lo que ocurrió en este país durante la guerra de Vietnam. Este conflicto, que sucedió entre 1955 y 1975, fue de los más sangrientos de la historia reciente y dejó más de 2,5 millones de muertos. Y parte de la sociedad estadounidense se opuso a esta guerra y se manifestó para pedir el fin de la intervención estadounidense. En los años 60 ocurrieron protestas masivas en todo el país y los centros universitarios fueron el epicentro de muchas de ellas. En 1968, centenares de estudiantes protagonizaron un boicot masivo en sus escuelas y se produjeron violentos enfrentamientos con la policía. Incluso 4 alumnos universitarios murieron en ese entonces en el estado de Ohio por disparos de la Guardia Nacional, lo que provocó una huelga masiva estudiantil y el cierre de cientos de centros de estudio. Para algunos expertos, la situación actual y la vivida en 1968 tienen, salvando las diferencias, algunas similitudes. Una de ellas es que la intervención de la policía se está resolviendo también con centenares de arrestos de manifestantes, cifras que no se veían desde aquella época. Otra similitud es que este año se van a celebrar elecciones presidenciales en Estados Unidos y 1968 también fue un año electoral. Y además, los expertos señalan que en ambos casos se vive una fuerte polarización social, sin dejar de mencionar el aspecto racial,
de la sociedad estadounidense. Y las protestas por el conflicto en Gaza, como ocurrió con la guerra de Vietnam, también se están propagando por todo el país. Bueno, ¿y tú qué has visto en el sector universitario de tu país con respecto a este conflicto en el Medio Oriente? Déjalo escrito aquí en los comentarios. Repasando.